¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Semilla del Maestro, un espacio de intimidad con Jesús para tu alma a través de la palabra. Hoy es miércoles después de la Epifanía. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para así mirar. La liturgia de la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 45 al 52. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que se subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: «Ánimo, no teman, que soy yo». Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenía la mente cerrada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con ternura y tu misericordia para escucharnos y juzgar. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía. Las lecturas de este día miércoles nos hablan del miedo y del amor. Cómo si permanecemos en el amor venceremos el miedo que llevamos dentro o que se va presentando al pasar de nuestra vida a causa de las situaciones afrontadas. San Juan en la primera carta, primera lectura, nos dice hoy que Dios es amor y se permanece en el amor cuando se cree en Dios, cuando se permanece en Dios y cuando se ha dado testimonio de Dios. Desde Dios todo lo podemos vencer, incluso el miedo que amenaza constantemente al ser humano. El que tiene miedo no ha llegado a la perfección del amor, y su perfección es Dios, porque Dios es amor, dice San Juan. El Evangelio nos dice que luego de que el Maestro Jesús, después de la multiplicación de los panes, le dice a sus discípulos que subieran a la barca y que fueran a esperarlo en Betsaida, mientras él despachaba a la gente y luego subía al cerro a orar. Hay una particularidad en el Evangelio y Jesús se da cuenta del agotamiento de sus discípulos cuando remaban y que el viento les era contrario. Y él va enseguida a ayudarlos, pero le hace de una forma que causa en los discípulos admiración y posteriormente miedo. Pues Jesús caminaba sobre las aguas. Podemos apreciar que los discípulos, mientras estaban allí con Jesús y toda la gente, en el momento de la multiplicación de los panes, estaban tranquilos, asombrados por lo que el Señor había dicho y había hecho, pero estaban tranquilos. Pero cuando estaban solos y se cansaron de remar y el viento les era contrario, sintieron como miedo, agotamiento, desgano. Y eso mismo pasa cuando nosotros pensamos que todo lo podemos hacer solo, por nuestra cuenta, por nuestro propio esfuerzo.
y puede que sí lleguemos a avanzar cierta cantidad de metros, pero llegará el momento en que nuestras propias fuerzas se van agotando y allí se van presentando esos miedos, esas oleadas de tristeza, de angustia y de dolor, y que en ese momento es donde el Señor se hace presente, aunque el Señor nunca se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de Él. Y el miedo nos lleva al temor, al rechazo, nos lleva al odio, nos lleva a sentirnos inseguros. Todas estas situaciones de la vida van presentándose fuera de Jesús. En cambio, el amor nos introduce en la comprensión, nos da esa confianza de que Jesús camina a nuestro lado, y en los momentos difíciles, aun en los más oscuros, el amor de Dios siempre disipa toda duda y nos infunde mucha confianza. Hoy debemos comprometernos con Jesús, porque comprometerse con Jesús es como uno embarcarse con Él de cara a la misma aventura. Es como correr esa misma suerte de dejarse tranquilizar y de dejarse salvar por Él, de sentirse uno seguro. Y la fe es la que puede conducirnos a un destino luminoso, aún por medio de los caminos oscuros con que amenazan los fantasmas. No podemos rendirnos si caminamos con el Señor, porque Dios nunca falla, Dios es grande, y aunque la barca de nuestra vida tenga problemas e intente hundirse, nunca el Señor lo va a permitir si permanecemos en Él. El Evangelio de hoy nos invita a refugiarnos en la fe, a tener la confianza en el Señor, a ser perseverantes en la oración, a tener una vida de comunión y a no desalentarnos por los problemas de la vida, pues esto mismo nos llevará a una unión más íntima con el Señor si acudimos a Él en las diversidades, en las tristezas, en las angustias y en el dolor. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendigan y me bendigan. Santo miércoles para todos. Amén.